Venezuela, tensión política. Concentraciones masivas se registran en Venezuela para denunciar el supuesto fraude electoral que dio como ganador presidencial a Nicolás Maduro. Sin embargo, el régimen ya solicita cárcel para los líderes opositores. Miles de venezolanos acudieron el martes al llamado de María Corina Machado a los exteriores de la sede de la ONU en Caracas. El internet fue cortado en esa zona de la capital venezolana, pero el ímpetu de los ciudadanos que exigen transparencia por el proceso electoral del domingo no se apagó. Había dudas de si Machado podría llegar hasta la concentración pacífica. Lo hizo sin aparente blindaje de seguridad y acompañada por el candidato presidencial Edmundo González, de quien aseguran fue el ganador de los comicios. Por eso la exdiputada arremetió contra el escrutinio que hizo el Consejo Nacional Electoral. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Las calles de Caracas siguen repletas de manifestantes contra el régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de cometer fraude. En el segundo día de protestas, más estatuas del expresidente Hugo Chávez fueron derrumbadas, mientras las fuerzas de seguridad reprimen a quienes se acercan al Palacio de Miraflores, sede presidencial. Según distintos reportes, hay al menos una decena de fallecidos, medio centenar de heridos y la Fiscalía confirmó que existen 749 detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Pero desde el gobierno venezolano dejan entrever sus intenciones y su postura. Andan como unas ratas escondiéndose de lo que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Estas declaraciones del diputado Diosdado Cabello se las dio en la última sesión de la Asamblea Nacional Venezolana. Palabras que se escuchaban como amenazas en medio de los aplausos del chavismo. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno de ellos, ni para ninguna de ellas. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero los vamos a joder. Y el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, también dijo textualmente que desea la cárcel para los líderes de oposición. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Mientras el régimen apunta contra sus detractores, se denuncia que en las calles grupos armados afines al gobierno han empezado a surgir para provocar más caos en la sociedad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y al respecto, con las declaraciones de líderes chavistas sobre sus detractores políticos, naciones como Chile o Costa Rica han expresado su apertura para ofrecer asilo político a los opositores al chavismo. María Corina Machado podría ir a Costa Rica en caso de que decida salir de Venezuela. Escuchemos. El gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Para entender la crisis venezolana, hagamos una recapitulación. A ver, el 28 de julio, Venezuela fue a las urnas y el organismo regulador de las elecciones, el CNE, dio como vencedor al presidente Nicolás Maduro con más del 51% de los votos. No obstante, junto a la declaración oficial de los resultados, también han llegado las dudas, tanto la oposición como la comunidad internacional, que requieren de pruebas que respalden el resultado de estos comicios. Pero ¿cómo llegaron a este punto? Vamos a contárselo en la siguiente nota.
El lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció que el presidente Nicolás Maduro ganó la reelección con el 51% de los votos, causando gran sorpresa y serias sospechas de fraude, tanto dentro del país como en gran parte de la comunidad internacional, que exige una revisión completa de las actas electorales. Incluso 9 gobiernos de América Latina han pedido una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que emita una resolución que salvaguarde la voluntad popular. Pero ¿cómo llegamos a esto? Todo empezó algunos años atrás, específicamente en 2023, cuando los partidos de la oposición venezolana desarrollaron unas elecciones primarias para elegir a un candidato que compita en los comicios presidenciales del 2024. En octubre de ese mismo año, María Corina Machado del partido 20 Venezuela ganó en las primarias con el 92% de los votos. Machado, de 56 años, es ingeniera industrial vinculada en la escena política venezolana desde hace 23 años, siempre en oposición al chavismo. Pero en enero del 2024 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inhabilitó a Machado, lo que le impidió postularse y ejercer cargos públicos. Según indicaron las autoridades venezolanas, este hecho se dio por presuntamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. Un mes después, en abril, la oposición puso a Edmundo González Urrutia, de 74 años, como candidato para enfrentar a Maduro en los comicios de julio. Con movilizaciones del gobierno y la oposición en varias ciudades de Venezuela, iniciaron las campañas electorales en junio, las cuales estuvieron marcadas por enfrentamientos. Y el domingo 28 de julio, cerca de 21 millones de venezolanos acreditados salieron a las urnas para escoger al presidente. Cuando la jornada terminó, tanto la oposición como el chavismo se dieron por vencedores en las elecciones presidenciales. Con el triunfo de Nicolás Maduro, el chavismo, que ha gobernado Venezuela por 25 años, se extenderá otros 6 hasta el 2031. Emilia Reynoso, Noticias 7. Nicolás Maduro gobierna Venezuela desde hace 11 años, pero junto a él se encuentra la cúpula, como se denomina a su círculo más cercano, que lo asesora y acompaña en todas sus decisiones. ¿De quién se trata? Veamos. Y vamos a comenzar entonces con su esposa Cilia Flores, a quien no llaman como primera dama, sino como primera combatiente, y le dicen la mujer más poderosa de Venezuela y una asesora de primera línea. Vamos con otra mujer influyente en el gobierno, y se trata, vamos por favor con la siguiente imagen, Delcy Rodríguez Gómez, la vicepresidenta ejecutiva, la que lo reemplazaría en caso de salir de la presidencia, quien ha ocupado otros cargos durante el madurismo y está casada con uno de los hombres más ricos de su país, que económicamente apoyarían a Nicolás Maduro. Y el hermano de Delcy es Jorge Rodríguez, quien es el actual presidente, ya lo escuchamos, el actual presidente del Legislativo. Ocupó varios cargos en el chavismo y madurismo y fue el primero en anticipar el domingo que ganaría en las elecciones. Es otro de los que se dice le habla al oído a Nicolás Maduro. Vamos con otra figura importante en este caso del chavismo, y estoy hablando de Diosdado Cabello, que no es muy afín a Maduro, pero sí lo fue a Hugo Chávez, con quien formó una estrecha relación desde 1987. Diosdado es la segunda autoridad más importante del chavismo y a su vez goza de fidelidad absoluta por parte de las Fuerzas Armadas. Por eso es necesario para Maduro mantenerlo muy cerca y tener el respaldo militar. Pero además hay un grupo de alto nivel que también le responden a Nicolás Maduro. Por ejemplo, Néstor Reverol, quien ha sido excomandante de la Guardia Bolivariana y fue ministro de varias carteras. Jorge Arraza, que fue yerno de Hugo Chávez y fue exvicepresidente, el primer exvicepresidente de Maduro y ministro de otras varias carteras de Estado. Alex Saab, acusado de lavado de activos en Estados Unidos y catalogado por la oposición como el supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez y otro cuya opinión se respeta bastante en la cúpula. Y está Tarek William Saab, el fiscal general y responsable, dicen, de la persecución a la oposición. Pero ninguna de las personas mencionadas es quien de verdad mantiene a Maduro en el poder. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos con la imagen. Escuchen bien el nombre: Vladimir Padrino López. Ministro de Defensa desde el 2014, es quien comanda a la cúpula militar. Fiel a Hugo Chávez, cuando este murió, le prometió que seguiría defendiendo el chavismo y por ello se mantiene leal a Maduro. Incluso ayer martes denunció un intento de golpe de Estado y señaló que los militares no le van a quitar el respaldo al presidente Maduro. Escuchemos sus declaraciones. Golpe de Estado en marcha, para lo cual
El presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay quien pueda, con la conciencia de todo un pueblo, no hay quien pueda con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los personajes que acabamos de presentar forman parte del gobierno muy cercano a Nicolás Maduro, son quienes los apoyan en estos momentos. Vamos a continuar con este tema porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconozca su derrota electoral y abra el camino para el retorno de la democracia en ese país. A través de un comunicado oficial, Almagro señaló que si no lo hace, sería necesaria la realización de nuevas elecciones con presencia de observadores de la OEA y la Unión Europea. El comunicado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en lo fundamental señala que a lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. Luis Almagro agrega que el manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. En ese comunicado se explica además que teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE, aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético si no fuera trágico. Almagro señala que en ese contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. Almagro dice que de no hacerlo sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en ese caso con observadores de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo Consejo Electoral para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso. Sobre las protestas registradas en las últimas horas en varias ciudades venezolanas, Luis Almagro señala que la carga de las injusticias sobre el pueblo de Venezuela continúa. Ese pueblo es víctima una vez más de la represión. Sin lugar a dudas, la característica gubernamental más relevante, fruto de una gestión ineficiente que ha sembrado la más grave crisis humanitaria y migratoria que ha conocido la región. En ese contexto está convocada para este miércoles 31 de julio la sesión del Consejo Permanente de la OEA para conocer la situación de Venezuela. Rommel Garzón, Noticias 7. Por cierto, el tema Venezuela también ha generado repercusión internacional y en nuestro país. Ayer la Asamblea Nacional emitió una resolución condenando y rechazando estas irregularidades en el proceso electoral, que como ya escuchamos, tiene todavía el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, bolivarianas en este caso, pero además ha generado varias protestas muy violentas en toda Venezuela, no solamente en Caracas. 78 votos a favor y 34 negativos fue lo que el Parlamento de nuestro país dio a conocer y con ello también dio un respaldo al pueblo venezolano y un rechazo a este fraude que podría haber en cuanto a la elección de Nicolás Maduro por un nuevo periodo que iniciaría en el 2025. Pausa y regresamos con más información, con los deportes y conocer un poco del clima que tenemos a esta hora de la mañana, 7:17.